Entonces vamos al concepto. Todo aquello que deja de crecer comienza a morir. ¿Sabes en qué momento pensaste que el amor murió? Cuando dejaste de alimentarlo y dejó de crecer. ¿Sabes en qué momento te sientes muerto por dentro? Cuando dejaste de soñar, dejaste de aprender, cuando creíste que todo lo sabes, cuando llegaste a un límite de tu vida y dijiste, hasta aquí llegué. No hay más sueños, no hay más esfuerzo, te estancas en la vida y comenzaste a morir. En la vida espiritual existen dos palabras que acompañan a la experiencia de todo aquel que conoce a Cristo. La palabra crecimiento y la palabra progresión. ¿Correcto? Entonces voy a juntar aquí estas dos palabras porque son esenciales en nuestra experiencia. Yo ya conozco tantas personas que dicen así, yo crecí en la iglesia, yo ya fui bautizado, yo ya acepté a Cristo, yo ya conozco de las cosas de Dios, pero llega un momento en mi experiencia que me siento estancado, me siento amarrado, me siento atado. Mi experiencia bonita está en el pasado, en el presente no. Siento que estoy como en una bicicleta fija, pedaleo, pero no avanzo. Estoy en el mismo lugar. ¿Y cuántas personas con mucha tristeza llegan a final de año y miran lo que pasó ese año y no crecieron en nada, no aprendieron nada, absolutamente nada? La vida estuvo llena solamente de dolor, de incertidumbre, de inseguridad, pero nada de crecimiento. Cuando te hablo de crecimiento, yo no te estoy hablando de tener un cargo en la vida, una posición en la vida. Crecimiento tiene que ver con aquello que haces en la vida que nadie te puede quitar. Eso es crecimiento. Por ejemplo, crecer es aprender un nuevo idioma. ¿Quién te puede quitar eso? Crecer es aprender un instrumento. Crecer es tener más unida la familia. Crecer es saber pasar más tiempo con Dios. Aquello que nadie te puede quitar, que suma tu experiencia, que te ayuda a crecer. Porque te recuerdo que cargos en la vida son ocasionales, son circunstanciales, son pasajeros. Pero crecimiento en sí tiene que ver con aquello que nadie te puede quitar. Entonces, en la vida cristiana, el crecimiento es necesario. Todos los días tú tienes que saber que estás creciendo en Cristo. ¿Correcto? Y eso tú puedes aplicarlo para todas las áreas de la vida. Para todas las áreas. En tu salud, en tus finanzas, en tu familia, en todo. Y la vida cristiana tiene que ver con progresión. ¿Qué cosa es progresión? Es avanzar en la vida. Progresión es, hoy estoy aquí, mañana estoy más adelante. Estoy creciendo en mi relación con Cristo, tengo más tiempo, estoy pasando más tiempo con Él, estoy orando más, estoy siendo mejor. Y progresión es que voy de menos a más. Lamentablemente hay muchas personas que en su experiencia espiritual van de más a menos. Comienzan con toda la fuerza, con toda la alegría. Y cuando allí salen después de ser bautizados, se puede haber aceptado a Jesús, ellos comienzan, pero de pronto va menguando, se va apagando aquella llama, aquel fuego. Y de pronto se apaga completamente. ¿Qué cosa faltó? Crecimiento y progresión. Progresión es hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejante a Cristo. Eso la Biblia lo conoce con un término, lo conocemos como un término llamado santificación. ¿Qué cosa es santificación? Santificación es mi caminar con Cristo diariamente, es mi progresión en la vida, es mi crecimiento en la vida. Y en la medida que voy creciendo, voy abandonando hábitos destructivos, voy cambiando, Dios me va transformando porque voy caminando con Cristo. Cristo me liberta del poder del pecado. El pecado no puede tener más dominio sobre mí porque yo estoy creciendo. Entonces, en la experiencia cristiana, la primera parte es la justificación, donde yo soy perdonado por Cristo, acepto la gracia de Cristo en mi vida. A partir de allí comienzo el proceso de progresión, de crecimiento, de perseverancia al lado de Cristo, que es la santificación. Y llegará un momento que la parte culminante de esa experiencia, la glorificación, cuando Cristo regrese y arranque de nuestra vida la naturaleza de pecado. Mientras eso no suceda, todavía tendremos en nuestro interior aquella naturaleza pecaminosa que nos lleva siempre a practicar el mal, que nos lleva siempre a desear el mal.
Pero cuando Cristo regrese nos va a quitar, arrancar de nuestra naturaleza pecaminosa, y cuando arranque de nosotros la naturaleza pecaminosa, entonces llegaremos a la promesa que Dios tiene de la inmortalidad. No habrá más muerte, porque es nuestra naturaleza de pecado que nos lleva a la muerte. Muy bien, pero eso sucederá cuando Cristo regrese. Mientras tanto, nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que crecer. Y yo hoy quiero analizar contigo apenas 3 versículos basados en el libro de Salmos capítulo 92. Salmo capítulo 92 era un cántico que todos los viernes a la puesta del sol se cantaba para poder recibir el Shabbat o el sábado o el reposo que Dios dejó en su palabra. Y qué bonito, porque comienza diciendo: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. En sí esto es una música. No sabemos cuál ha sido la melodía original, pero incluso hoy hay varias músicas inspiradas o tomando la letra de Salmos capítulo 92. Pero hoy voy a tomar los últimos versículos, porque fíjate lo que dice el versículo 12. Salmos 92, versículo 12, dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, porque están plantados en la casa de Jehová, y en los atrios de Dios florecerán. Aún en la vejez darán frutos y estarán vigorosos y verdes. Fíjate, en 3 versículos hay una insistencia en 2 cosas: florecer y crecer. Florecer y crecer. ¿Cuál es el resultado? Dar fruto. Es la experiencia del cristiano. Entonces, el justo florecerá, crecerá, está plantado, florecerá, dará frutos, y mientras más llegue la vejez, no estará más seco, sino que estará más verde. Curioso, ¿verdad? Por eso te digo que la experiencia cristiana es de menos a más, es de progresión, es de pequeño a grande. Dice que el reino de los cielos comienza como un grano de mostaza, pero no se queda como un grano de mostaza. La palabra entró a tu corazón como una semilla insignificante, pero no debe quedar semilla. Tiene que crecer, tiene que dar fruto, tiene que haber cambios, tiene que notarse. Entonces la vida cristiana es una vida de crecimiento. El fruto tiene que existir. Ahora, el creyente nació para crecer y dar fruto. Nunca te olvides eso. El momento que tú te olvidas que la vida se trata de crecimiento y de dar fruto, comienzas a secarte. Y es más, me encanta pensar que el cristiano, el creyente, va a ser siempre un longevo espiritual. Cuando hablo de longevidad espiritual, estoy hablando de vigor, de juventud, de fuerza, de energía, de fortaleza espiritual. Cada vez es mayor. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice así: por tanto, no desmayamos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, está hablando del cuerpo físico, ¿verdad? Va desgastando, el interior se va renovando. ¿Y ese interior a qué está haciendo referencia? No es alguna cosa que está separada del cuerpo, está hablando de dentro de ti. ¿Qué cosa es lo que se va renovando? Tu esperanza, tu fe, tu fortaleza, tu vida, porque estás en constante cambio. Entonces, por afuera te vas desgastando, por afuera te vas acabando, pero por dentro te vas renovando. ¿Eso qué cosa es? Longevidad espiritual. Para eso naciste. Y si nosotros vamos para el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, encontramos una vez más este concepto. ¿Y qué cosa dice Proverbios, capítulo 4, versículo 18? Dice así: la senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día sea perfecto, o sea, cada vez mejor. Ahora, préstame atención. Nada de lo que está escrito en la Biblia está escrito sin una intención puntual. Hay una lección detrás de cada palabra, incluso detrás de cada pausa. Dice así: el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué usó la ilustración de la palmera? No dijo el justo florecerá como la manzana, como el durazno, como la naranja.
No. Dijo como la palmera. Y la pregunta es, ¿por qué razón está siendo comparado como una palmera? Entonces, si nosotros vamos allí un poquito a investigar cómo Dios en la creación, ya sea en plantas o en animales, tiene tantas lecciones para enseñarnos, para todas las áreas de la vida. Yo estuve viendo allí la importancia de la palmera y por qué el justo aquí es comparado como la palmera. No es un mango, no es una naranja, es una palmera. Y encontré que la palmera tiene 4 características esenciales, aquello que le hacen única. Número 1, la palmera nunca deja de florecer. Número 2, la palmera permanece firme en todo tiempo, no importa si el viento es contrario. Número 3, la palmera es diferente a todos los otros árboles. Y número 4 es que la palmera da mucho fruto. Entonces ahora entiendo por qué Dios quiere que nuestro crecimiento sea similar a un árbol que Él mismo creó. Y al poder decir es como la palmera, vamos a tomar las principales características de la palmera, porque es así como Dios quiere que nos desarrollemos. Entonces hoy quiero que tú allí puedas registrar ese texto, subrayar, ¿correcto? Y allí puedas anotar. ¿Qué vas a anotar? 5 cosas importantes. ¿Qué hacer para poder florecer, crecer y dar fruto? ¿Cómo? ¿De qué manera se hace? Vamos entonces al primer punto. ¿Te parece? Dice así, repite conmigo. ¿Estás allí con Biblia? Si no, escúchame y repite. Dice nuevamente el texto. El justo florecerá como la palmera. No lo has repetido, ¿verdad? No lo has hecho. Voy a darte una oportunidad más, porque esto tiene que quedarte en la cabeza. ¿Está bien? Otra vez, a ver, repite. Ahora sí te voy a escuchar. El justo florecerá como la palmera. ¿Cuál es la palabra que aquí me encanta? Florecer. ¿Qué significa flor? Flores significa vida, flores significa fragancia, flores aparecen en primavera, las flores se embellecen en el jardín. Flores, la vida del cristiano tiene que tener fragancia. ¿Estás entendiendo? Tiene que florecer. ¿Y por qué? ¿Por qué florecer como la palmera? Te voy a decir aquí la primera razón. Florecer como la palmera es ser distinto a los demás. Fíjate una cosa. En los países tropicales, mayormente crece la palmera. Nadie puede distinguir en la distancia a los árboles. Por ejemplo, si yo de aquí a unos 50, 100 metros veo árboles, todos tienen hojas, todos tienen tronco y todos tienen raíz, es difícil que a una distancia yo pueda decir este es un árbol tal y este es un árbol tal. ¿Correcto? Pero qué fácil es poder distinguir a una palmera. Tú puedes mirar a todos los árboles un largo rato para ver dónde está la diferencia y mientras te vas acercando vas identificando mejor. Pero por la palmera es diferente. Es fácil de diferenciarla, aún en la distancia, porque es diferente sus hojas largas, su tallo y sus frutos. Totalmente diferente a los demás. Y quiero que entiendas que la palmera es símbolo de hermosura, dónde crece y cómo crece. Primera lección entonces, el creyente debe florecer como la palmera. ¿Qué cosa significa florecer como la palmera? Distinguirse en la distancia de los demás. Entonces aquí destaca la diferencia que debe tener en su esencia como en la apariencia, porque las dos cosas son necesarias. Lo peligroso es que solamente des énfasis a la apariencia sin la esencia, pero aquello que eres en esencia tiene que mostrarse en apariencia. Tienen que ir juntas de la mano. ¿Correcto? Por eso es que Jesús decía en Juan capítulo 17, desde el versículo 15 hasta el versículo 17, cuando Él dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y por qué tan preocupado para que la palabra pueda estar en el corazón de los discípulos? Por una razón. Versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son de este mundo, aunque están en el mundo. O sea, ¿qué está diciendo? Tú eres un creyente. Estás viviendo en una sociedad, en una cultura. Tú no eres un extraterrestre. Es verdad que somos considerados extranjeros porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y si nuestra ciudadanía está en el cielo, mis gustos tienen que ser parecidos a los del cielo. Mi apariencia, mi vestimenta, mi conducta, mi forma de pensar, tiene que ser de acuerdo a mi ciudadanía.
¿No te parece? Entonces, están, pero no son. Por eso es que un cristiano puede no encajar dentro de la mente posmoderna y abierta que rompe todo tipo de principio. Por eso es que los cristianos son mal vistos, los cristianos son objeto de burla. Y claro, la razón es simple, eres palmera, eres diferente, no eres como los demás. Tienes que diferenciarte por tus flores, por tu fragancia, tienes que diferenciarte por tus hojas. Recuerda que estás en el mundo, pero no eres del mundo. Cuando dice no eres del mundo, no está diciendo que tienes una partida de nacimiento en el espacio o en otro planeta. Lo que está diciendo es tú no participas de todo lo que el mundo practica. Porque hay cosas que el mundo llama bueno cuando la Biblia dice que no es correcto. Eres diferente. Entonces, no te preocupes si se burlan de ti. Cuando alguien se burle de ti y te diga, aquí el hermanito, aquí el cristiano, tú levanta la cabeza. No estés agachado, no, levanta la cabeza. Piensa en ese momento, soy palmera, soy diferente. No soy como los demás. Todos van en esta dirección, yo voy en otra dirección. La gente dice, el cristiano tiene la mente cerrada. No, el cristiano tiene mente cerrada. El cristiano tiene mente iluminada por la palabra de Dios. Por eso comporta diferente. Y la gente tiene que saber eso. Escuchaste aquella frase extraordinaria. De 100 personas, 10 leen la Biblia y 90 leen cristianos. O sea, tú eres parte del evangelio que la gente quiere leer. Tú eres una carta leída. Por eso tienes que marcar la diferencia. Por eso el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, no llevarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa no llevarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? No dirás, soy cristiano y te comportarás como que no eres. ¿Por qué estás llevando el nombre de Dios? Estás representando el carácter de Dios. Eso me lleva a ser diferente, eso es crecimiento, un cambio de conducta, un cambio de palabras, un cambio de acciones. ¿Viene por mi esfuerzo? No, viene por el crecimiento que yo tengo. ¿Y cómo crezco? Estudiando la Biblia, orando, mi comunión con Dios, testificando. El cristiano que deja de leer la Biblia, que deja de orar, que deja de compartir su fe, deja de crecer. Y aquel que deja de crecer, comienza a morir. ¿Entiendes? Entonces, el cristianismo no se demuestra dentro de un templo, porque dentro de un templo todos están bien vestidos, todos dicen aleluya, todos dicen amén, todos dicen gloria a Dios. El cristianismo se demuestra en la casa. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Yo sé de algunos que en el templo están cantando y allí en la casa están practicando violencia. Ahora, hay muchas personas que en el templo dicen santo, santo, pero en el trabajo están maldiciendo y están representando mal. ¿A quién? Al Dios a quien sirven. Por eso es que la gente cuando ve te dice, pues yo no quiero ser cristiano. Y no porque el cristianismo sea algo desagradable, sino porque ven que aquellos que se llaman cristianos son igual que ellos o hasta, digamos, entre el concepto de ellos peores. Y Satanás usa ese concepto. ¿Qué cosa dice la gente? Para ser igual, yo no quiero ser igual. Y por un lado, ¿dónde está el problema? Satanás hace que la gente que todavía no conoce a Cristo diga, yo no quiero ser así. Y Satanás los confunde. ¿Y por qué los confunde? Porque no entiende que todo aquel que es creyente tiene sus propias luchas, tiene su naturaleza, él también necesita cambiar. Por ese lado no debemos juzgar, pero por otro lado no debemos contentarnos. No debemos decirnos, pues yo soy así. No, hay que esforzarnos para crecer, para depender, para cambiar, permitir que Dios pueda obrar en nuestra vida. Entonces, por un lado, Satanás puede usar ese mal testimonio para desanimar y por otro lado, puede usar ese mismo problema para contentar a los que están dentro y decir, bueno, a mí no me juzgues y punto final, yo estoy cómodo como estoy. Mucho cuidado con esos extremos. Y si tú eres uno de aquellos que dice, pues es que yo no voy para la iglesia porque ellos son así, te hago una pregunta. ¿Y si todos fueran como tú, estaría mejor? ¿Sería diferente? Por un árbol que está malogrado no puedes decir que todo el bosque está mal. ¿Correcto? Entonces tú tienes que pensar que cristianismo es seguir a Jesús y es caminar con Cristo, independientemente de todos los demás
Enfócate en Cristo, mira a Cristo. Tienes que ser diferente. Si tú ya eres cristiano, tienes que pensar, vida cristiana es crecimiento, es florecer, es ser diferente. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y el fruto de qué depende? De la raíz. ¿Cuál es la raíz? El corazón. ¿Qué cosa es lo que está reflejando? Hay personas que se esfuerzan por cortar el fruto, ¿verdad? Personas que dicen así, yo tengo que cambiar y están peleando, yo estoy deshonrado, deshonesto y están cortando el fruto, y yo soy mentiroso, yo soy esto y soy lo otro, el fruto. No, el problema es la raíz. ¿Cuál es el problema? El corazón. ¿Quieres cambiar tus acciones? Tienes que pedir que Dios cambie tu corazón. Pastor, yo no puedo controlar mi lengua, mis palabras son hirientes. El problema no es tu lengua, el problema es tu mente. Porque aquello que expresa tu lengua, ¿dónde estuvo? Primero, en tu mente. El problema no son las acciones, el problema es lo que hay dentro de nosotros. Entonces, un cambio real comienza adentro. Entonces, ¿qué cosa es crecimiento? Crecimiento es caminar con Cristo, depender de Cristo, y Él me va a dar su fragancia. Por eso es que flor que representa fragancia, vida, diferencia. Muy bien, eso es florecer. Como la palmera, primero es ser diferente. Florecer como la palmera también es tener profundidad. Mira qué interesante. Lo que caracteriza la raíz de la palmera es que estas son delgadas y largas. Se dice que la raíz de la palmera puede medir entre 2 y 6 metros de largo. ¿Te imaginas la profundidad? ¿Hasta dónde va? Algunas de sus raíces incluso pueden agarrarse allí sobre la superficie de manera que cuando vienen vientos fuertes la palmera pues tiene equilibrio y no se cae. Eso hace que la palmera sea una planta que sea única en su profundidad. Esto es un punto clave. Entonces, lo que es notorio de sus raíces es que las raíces siempre van buscando humedad, van escarbando. Ya te dije que la palmera puede crecer en un lugar hasta desértico, en un lugar cálido. Entonces, las raíces, ¿dónde van a encontrar agua? En la profundidad. Y va creciendo, hasta encontrar agua, que de allí va a sustentar el tallo. Entonces, de esta manera, las raíces le permiten que la palmera pueda ser un árbol alto, que pueda tener gran altura y que pueda soportar vientos, tempestades, sequías, porque la raíz es profunda. Entonces viene el viento, todo está en contra, podrá moverse de un lado a otro, pero permanecerá resistente, firme, sus raíces son profundas. Entonces, la palmera es distinta porque no se doblega ante el mal tiempo, se mantiene siempre derecha. ¿Cuál es la lección para mi vida? Anota ahora mismo. El creyente tiene que profundizar sus raíces. ¿Qué raíces? De su fe. Si tú tienes una raíz débil, corta, primer viento, te caes, te desanimas, te quedas, te estancas, te paralizas. Entonces el creyente debe profundizar la raíz de su fe para mantenerse firme, porque van a haber vientos contrarios, van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber tragedias, va a venir la enfermedad, va a venir la crisis, va a venir. Entonces la pregunta es, ¿te vas a mantener de pie o te vas a caer? ¿De qué depende? Tus raíces. Y tus raíces también tienen que ser profundas y tienen qué cosa que estar buscando. El alimento, el agua. Mira, cómo me encanta Salmos capítulo 1. Repitiendo esta idea, el versículo 3 dice así. Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero este es el resultado. Será como un árbol. Recordemos la palmera. Será como un árbol plantado junto a aguas. Da fruto. Permanece verde. Prospera. ¿Pero resultado de qué? Mira lo que dice el versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hay personas que para tranquilizar la conciencia van y leen un versículo, dice, ya leí, ya estoy bien. No. La Biblia no se trata de lectura, se trata de saborear, de masticar, de reflexionar, de pensar, de permitir que Dios me hable. Eso se llama meditar. Ya viste que hoy está de moda la meditación trascendental. El foco de la meditación trascendental es el humano, pero el foco de la meditación espiritual es Dios. ¿Entiendes la grande diferencia que existe entre esas dos?
Mientras que la meditación trascendental se enfoca lo que hay dentro de ti, la energía, el cosmos, lo que está dentro de ti, humanismo. Pero la meditación espiritual es me centro en la Biblia, reflexiono en la Biblia, me centro en Cristo. Entonces yo comienzo a tener raíces, florecer, dar fruto. ¿Sabes que nada es más vulnerable al ataque del enemigo que un cristiano sin raíces? Ante cualquier viento cae. No tiene profundidad en la palabra. Cree todo lo que el otro le dice. Yo quedo sorprendido. Hay gente que sus raíces, ¿sabe dónde lo tiene? En tradiciones. Tiene raíces en lo que dice el pastor. Que tus raíces estén aquí, en la palabra. ¿Estás entendiendo? Tú no puedes echar raíces en lo que alguien dice. La palabra tiene que ser tu raíz. Entonces, venga cualquier viento de doctrina. Hay personas que creen todo lo que los otros dicen. Aquí escuchan una cosa, creen. Acá escuchan otra cosa, creen. No. Si tu fe no está enraizada en la palabra, cualquier viento te va a llevar a cualquier lado. Tú necesitas tener una relación profunda, no superficial. Tú necesitas no estar en la orilla, sino sumergirte. Porque si no, tu vida cristiana va a ser una rutina sin crecimiento. Eso es lo segundo, ¿correcto? Raíces. Número 3. Florecer como la palmera significa crecer constantemente. O sea, esto lo voy a dividir en dos partes. Número 1, crecer en toda parte, en todo lugar. No importa dónde esté colocada la palmera, siempre va a crecer. No está reclamando, aquí está muy duro, aquí está muy suave. No. Ella no es tan delicada como las otras plantas que necesitan de un ambiente, fertilización para crecer y lucir bellas. No, tú sabes que la palmera tiene la particularidad de crecer en terrenos arenosos o en ambientes inhóspitos como en desiertos. ¿Cómo? La palmera siempre crece. Y esto es interesante. Lo que pasa es que cuando Dios hizo esta planta y la comparó con el creyente, nos estaba enseñando la importancia del crecimiento espiritual a pesar de las circunstancias desfavorables. Tienes que crecer donde estás plantado, porque si no comienzas a morir. No esperes el momento favorable. Tú tienes que crecer, tienes que florecer, tienes que dar fruto donde estés. José dio fruto en la casa de su padre o cuando fue vendido como esclavo en Egipto. Daniel dio fruto ya sea estando en Jerusalén o estando en Babilonia. ¿Estás entendiendo qué cosa es crecer donde eres plantado? Ahí tienes que marcar la diferencia, ahí tienes que tus raíces estar profundas en la palabra de Dios, tus flores y tu fragancia y la hermosura de tu carácter tiene que distinguirse. ¿Por qué? Porque ese es el ideal. Dios quiere que crezcas y aquí lo puso como comparación, como una palmera por las características que ella tiene. Y otro asunto, cuando habla acerca de crecimiento, tú sabes que la palmera es el árbol que no acepta injertos. Es interesante porque cuando hablamos de la palmera, nos sorprende el hecho de que ella no puede estar injertada a otros árboles. No hay manera de hacer una palmera híbrida. No existe. Porque ella rechaza la presencia de cualquier otra cosa que no sea de su misma esencia. ¿Qué cosa quiso enseñarnos Dios a través de esta planta? El cristiano también posee una naturaleza que no debe admitir injerto. Él debe crecer sin mezclas con las cosas de este mundo. Ahora fíjate. Si va a distinguirse y va a crecer como es, él inclusive necesita rodearse o acompañarse de personas que comparten su fe. Con esto no quiero que malinterpretes, ¿correcto? Pastor, entonces yo no puedo. No, tienes que ser amigos de todos y ganarlos para Cristo. Tú necesitas, ¿correcto? Amar de verdad, de manera transparente. La esencia del cristiano es el amor. Pero no me confundas amor con capricho. La Biblia me dice en 2 Corintios 6, 14 y 15, no os unáis en yugo desigual, o sea, no te injertes con alguien que es totalmente contrario a tus creencias, a tus principios. No es no. La palmera me enseña no injertarse. Alguien que es
distinta su propia esencia. Esto se llama crecer sin mezclas, crecer sin ataduras. Cuando el creyente se une en yugo desigual con el incrédulo. Pronto descubre la incompatibilidad, porque son totalmente distintos, totalmente. Número 3, ¿sabes qué significa crecer? Crecer significa cuidar el corazón.